Primera de Ángel correspondiente al jueves de la semana en curso, jueves 5 de diciembre del año 2024. Está a punto de terminar el proceso para aprobar la iniciativa de ley de ingresos que envió el Ejecutivo al Congreso. Salvados los obstáculos de esa realidad que algunos legisladores de oposición han explicado detalladamente, el caso sobresaliente es el de Ricardo Anaya, y los legisladores oficialistas, Morena, PT y Verde, hicieron caso omiso de argumentos sólidos, lógicos, y que para una persona con el mínimo entendimiento de las finanzas públicas debían haber sido convincentes en la medida en que lo que envió el Ejecutivo como iniciativa de ley de ingresos es una tomada de pelo. Se habla de un crecimiento que no va a ser posible alcanzar, se habla de paridad de 18 centavos que tampoco va a quedar así, se habla de una extracción diaria de petróleo que tampoco se va a alcanzar y así sucesivamente. Pero lo peligroso es que se está solicitando un endeudamiento interno de alrededor de 1.5 billones de pesos porque no tiene el gobierno para pagar el servicio de la deuda. Lo que aconseja la realidad acumulada a lo largo de decenios es que en esas condiciones, cuando no es recomendable el endeudamiento complementario, cuando no es posible políticamente elevar los impuestos, la única salida es reducir el gasto. Pero en México vamos a contrapelo de la lógica y sobre todo de la cruda realidad de nuestras finanzas públicas y el gasto aumenta, pero también la deuda. Vamos a cerrar este año, diciembre 31, con un endeudamiento neto del sector público federal de alrededor de 17 billones de pesos, cuando el gobierno del presidente Peña Nieto lo dejó en 10.7. Pero no les importa a ellos con tal de mantener esa ficción que le llaman programas del bienestar, con miras a incidir en la mentalidad de decenas de millones de ciudadanos para que voten por sus candidatos en la elección intermedia del 2027. ¿Cuánto tiempo más alcanzará esta ficción? ¿Para cuánto más durará estar pidiendo más y más deuda? Nadie lo podría saber. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que son imponderables, que serían cisnes negros, diría el doctor Taleb. Ahorita de repente estamos viendo un conflicto grave donde está involucrado Rusia, Irán, Turquía, Siria misma, etcétera, en el Medio Oriente. Un nuevo foco de conflicto. Tenemos también una medida absurda planteada por el primer ministro coreano de la República de Corea o Corea del Sur, como se suele llamar, y que a las 6 horas tiene que retractarse de esa ley marcial y hoy su suerte pende de un hilo. Lo más probable es que deje ese puesto por inepto, por una serie de situaciones también que se han presentado en la política coreana, pero es otro foco de potencial conflicto. Y así podríamos añadirle uno y otro, pero aquí en México tal parece que con el himno nacional a todo volumen es suficiente para que nada nos afecte. Posición absurda, ni siquiera de un niño de primaria o un niño de pecho se atrevería a plantear. Sin embargo, aquí nuestra presidente lo plantea con una seriedad que hace dudar de su sanidad, de su salud mental. Pero en fin, así están las cosas en este país
y apenas van 2 meses y 3 días del gobierno de la anticientífica. Y para acabarla de amolar, la cereza del pastel. Ayer aparece un video donde, sin la voz del presidente El Bulto, se hacen elogios desorbitados en torno al aeropuerto o alguna maqueta, un rendering, dirían los especialistas, del aeropuerto de Santa Lucía. A los cuantos segundos o un minuto lo baja, lo borra, lo cual dice, bueno, pues no, que se iba a mantener callado, silencioso, puro cuento. El expresidente El Bulto López Obrador está activo, está operando políticamente y lo atestiguan 2 personeros como son el de la jirafa enamorada y el tapete zacatecano. ¿Qué hace mientras tanto la anticientífica? Pues quizá en la soledad del WC, cuando vaya a realizar alguna necesidad fisiológica, se pone a cantarlo o a aprender las estrofas, porque casi estoy seguro que desconoce los textos de las estrofas, de las 4 que deberían cantarse, y de las 10, pues ya ni para qué platicamos. ¿Seguirán las cosas así? No, van a empeorar. Y aquí le quiero dejar a usted esta pregunta. ¿Qué dirán mañana esas huestes de lambiscones y serviles legisladores de Morena, del PT y de El Verde, que aprobaron engendros financieros o de finanzas públicas que nos están hundiendo más y más? Nada dirán, reirán socarronamente y harán mofa y befa de los legisladores de oposición, sin darse cuenta que con esa conducta están prácticamente acelerando no solo la desgracia para el país y su economía y por ende su futuro, sino también el de ellos como partidos políticos. Pero eso no lo entienden. Inútil es explicarles las cosas de manera clara, sencilla, didáctica. ¿Por qué? Porque si hay una actividad a la cual les rehuyen, es a pensar. Ellos creen, les dicen por aquí y por ahí se van. Les dicen apoya esto y eso apoya. Un país que tiene legisladores así jamás llegará a buen puerto. Acuérdese usted de esto y piense sobre todo, por favor, en el futuro que nos espera, pero ya muy cerca, no en 3, 4 o 5 años. Estamos hablando quizá para mediados del año próximo, junio, julio del 25, cuando ya empiecen los preparativos para el siguiente paquete económico, para el del 26, y ahí es donde van a sentir muchos el atorón, el despido de miles y miles de burócratas y los recortes absurdos ya, porque no hay dónde recortar. Pero bueno, ese es el segundo piso, dicen, de la 4T. Imagínense usted cómo estará o cómo va a estar el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto piso. Muchísimas gracias por su presencia y quiero recordarle, antes de terminar, lo siguiente. Va a escuchar usted, una vez que se apruebe el presupuesto de egresos de la Federación, que ellos actuaron responsablemente, que el dinero que dilapidaban los organismos autónomos los dirigieron a las universidades públicas, etc. Son simples mejoralitos que de nada sirven frente a la tragedia que es no la escasez de recursos, sino más bien el pésimo uso, el ineficiente uso de cada peso que capta el erario. Esa es la verdad. Y en la medida en que algunos loquitos por ahí es que necesitamos una reforma fiscal, no, señores. Primero lo que necesitamos es orientar correctamente los recursos que capta el erario. Eso es lo que procede. Y una vez que se demuestre que están bien dirigidos
priorizados correctamente, entonces pensaremos en lo que será inevitable en 2 o 3 años, la reforma fiscal profunda, real, que va a simbrar a no pocos contribuyentes de este país. Muchas gracias y lo espero mañana viernes aquí en la Mañanera de Ángel. Gracias.